En este video se hablará sobre el análisis literario basado en la crítica de la aplicación a la novela Un relato soñador de el autor Arthur Schindler. La materia Teoría literaria contemporánea. El docente licenciado Roberto Gutiérrez Alaya y los estudiantes Cristian Antonio Madrid Mulato y Gilma Morena Murcia Hernández. Introducción. La novela Un relato soñador de Arthur Schindler, publicada en 1926 y considerada una de las obras más emblemáticas del modernismo vienés, constituye una profunda exploración de los impulsos humanos, la identidad a la fragilidad de las instituciones sociales. Desde una perspectiva tradicional, la obra ha sido estudiada como un texto psicológico cercano a las teorías freudanianas. Sin embargo, cuando se analiza desde el materialismo filosófico, especialmente a partir de la propuesta de Gustavo Bueno y su aplicación a la teoría literaria desarrollada por Jesús Maestro, el texto adquiere una dimensión completamente distinta. Se convierte en una estructura literaria compleja, cuya función no es simplemente describir un conflicto conyugal, sino mostrar los materiales antropológicos, gnoseológicos, ontológicos y estéticos que configuran la conducta humana como una materia real y conflictiva. Arthur Schindler nació el 15 de mayo de 1862 en Viena, Austria, en el seno de una familia judía culta y acomodada. Su padre, John Schindler, era un reconocido médico laringólogo y su madre, Louise Marbrater, provenía también de una familia con fuerte tradición intelectual. Se educó en un ambiente refinado donde convivía con la música, la ciencia y la cultura literaria. Siguiendo los pasos de su padre, estudió en la medicina de Viena. Fue uno de los exponentes esencial del modernismo vienés y el imperialismo literario. En su producción incluye en el teatro La Rondalla, El teniente Goss, Amorío y La casa del amor. En su narrativa breve hay múltiples cuentos psicológicos y sociales. En sus novelas cortas, entre ellas las más célebres, Relato soñador, que fue escrita en 1926, en su afán de profundizar en la complejidad psicológica de los personajes, fue uno de los primeros autores de la lengua alemana en hacer uso de la técnica del monólogo interior. Entre las obras se incluye El teniente Gus y la señorita Else. Resumen de la obra. La novela narra una noche crucial en la vida del matrimonio formado por Fridolin, un médico vienés, y su esposa Albertine. Durante una conversación íntima, ambos confiesan fantasías y deseos que nunca habían relevado. Albertine cuenta que durante unas vacaciones sintió un deseo intenso por un oficial naval desconocido. Esta conversación hiere profundamente a Fridolin, quien creía tener el control absoluto sobre sí mismo y sobre su matrimonio. A partir de esa confesión, Fridolin entra en una crisis interna. Esa misma noche recibe la noticia de que un paciente suyo ha muerto, y al ir a visitar a la familia, se encuentra con una joven que parece estar enamorada de él. Después, al caminar por la ciudad confundido, se encuentra con varias situaciones que despiertan sus impulsos. Una prostituta que lo seduce, un grupo de jóvenes que buscan diversión y un amigo pianista que le habla de unas misteriosas fiestas privadas de enmascarados. Impulsado por los celos y por el deseo que no comprende, Fridolin consigue una máscara y un disfraz y logra infiltrarse en una de esas fiestas secretas. Allí descubre un mundo de lujo, erotismo y rituales extraños. Las personas participantes están enmascaradas y mantienen relaciones sexuales
delante de todos. Fridolin siente como una fascinación, como miedo. Una mujer enmascarada lo reconoce y lo advierte: si no se marcha de inmediato lo matarán. Él se va, pero él queda obsesionado por esa mujer, que parece haber sacrificado su seguridad por protegerlo. Desde ese momento, Fridolin intenta descubrir quiénes estaban detrás de esa reunión. Sin embargo, todos los caminos que siguen parecen cerrados o borrados. Su amigo pianista ha desaparecido, la mansión donde ocurrió la fiesta está vigilada, y la mujer que cree que lo salvó aparece muerta. O eso le hacen creer, bajo circunstancias sospechosas. Mientras él vive esta noche de incertidumbre, fantasía, peligro y deseo, Albertina tiene un sueño vivido ambientado en su casa de infancia y en los momentos previos a su boda. En su sueño siente una mezcla de emoción y ansiedad, simbolizada por la llegada nunca de su vestido de novia y una escena fantástica donde flotan sobre un paisaje brumoso. Sin embargo, la situación se torna oscura cuando se encuentra desnudos en un prado, dando lugar a una serie de eventos inquietables en que otro hombre la corteja, y el aparente destino de Fridolin de ser castigado y ejecutado por rechazar la oferta de una reina. Su sueño revela impulsos tan intensos como los que él vivió en una aventura nocturna. Finalmente, agotado y asustado, Fridolin confiesa toda la verdad a Albertine. Ella no lo juzga, pero le dice que lo que vivieron ambos, su aventura y el sueño de ella, demuestran que la fidelidad absoluta no existe ni en la vigilia ni en la imaginación. Lo importante, según Albertine, es que están despiertos nuevamente y pueden seguir adelante. El relato termina con que ellos están abrazados, conscientes de lo frágil de su matrimonio y de sí mismos, pero también decididos a continuar juntos. Ahora bien, pues vamos a seguir con lo que es la exposición, ya que conocimos un poco de contexto de la obra, ya conocimos un poco sobre todo ella. Es importante profundizar sobre estos aspectos, sobre la obra literaria, el transductor y el lector. En la obra literaria, pues tenemos que la novela se configura en un diálogo entre la vigilia y entre el sueño, entre la pulsión, el juicio moral. Formalmente se organiza como un viaje nocturno del protagonista por la ciudad de plena, una peregrinación que funciona como metáfora del descenso, el mundo pulsional, o es una narración lineal, literario, articula materiales internos, deseos, memorias reprimidas, etc. Por otra parte tenemos el traductor. Tenemos que el traductor literario de esta obra es el lenguaje introspectivo y ambiguo que permite la conexión entre lo oral, lo órico, la narrativa funcional, una superficie. Tenemos también las estructuras simbólicas, máscaras, rituales, etcétera, como ya los podemos darnos cuenta a través cuando se explicaba la obra. Por otra parte, tenemos que el lector, pues, en términos de materialismo filosófico, el lector no es un receptor pasivo, sino un agente operatorio que participa activamente en la construcción del sentido. En el relato soñado de este autor diseña una arquitectura narrativa que exige un lector altamente implicado, capaz de interpretar lo que se dice, de completar las ambigüedades y de contraformar los propios límites morales y psicológicos. Estos son los tres aspectos que se han estudiado dentro de la obra. Por otra parte, tenemos la delimitación del espacio de la obra literaria. Tenemos lo que son cuatro apartados: antropológico. Vamos a iniciar con antropológico. La obra se sitúa al sujeto dentro de los materiales culturales concretos: un medio burgués, espacios nocturnos, redes de sociabilidad, rituales, deseos clandestinos y la corporalidad erotizada como hecho antropológico, no como una metáfora vacía, ¿verdad? Como se va planteando dentro de él. Tenemos lo nociológico,
el texto debate el problema del conocimiento del otro y de sí mismo mediante materiales del sueño, el secreto, la sospecha, la noche, entre otras cosas, ¿verdad? Lo ontológico, múltiples planos de la realidad coexistentes de modo materialista, la vigilia del sueño, la realidad, o sea, bueno, la obra va tocando bastante estos puntos, entonces por eso es importante irlos enfrascando e irlos delimitando. Tenemos por otra parte lo estético, predomina la estética del sueño, lo psicológico como una prosa precisa, clínica y simbólicamente cargada. Ahí vamos a ver bastante erotismo, no es adorno meramente, sino que es lo material del choque institucional y aquello psicológico. Y pues tenemos lo estético del valor semiótico y la cultura propia del psicólogo Vienes, ¿verdad? Así que eso es lo que se va enfrascando dentro de la delimitación de la obra. Tenemos también los modos de conocimiento dentro de la genealogía de la obra literaria, que son dos niveles. Tenemos los modos de conocimiento. El relato se inclina hacia un conocimiento crítico que cuestiona la moral burguesa y sus materiales institucionales, evitando la visión dogmática de Eros. Bueno, con la mayoría de este género, pues siempre va siendo una crítica bastante, o sea, cada una de ellas va lanzando una crítica a la sociedad, a los estándares que en ese entonces están pasando dentro de este contexto, o bien se podría decir dentro de esta dimensión, ¿verdad? Porque como conocemos, cada contexto que se da dentro de una obra directamente es una dimensión que está sucediendo meramente estos acontecimientos dentro de ella. Tenemos los niveles de conocimiento, oscila entre niveles prerracionales, el sueño, el sueño, lo pulsional, lo no verbalizado y las relaciones mediante diagnóstico de la conducta, de la reflexión ética del protagonismo. Tiene que ver con los valores morales, prácticamente en esta parte. Y bueno, tenemos la explicación del texto según los tipos de literatura. Primitiva dogmática. La obra rechaza una moral dogmática y plantea una tensión crítica con el deseo institucionalizado y reprimido, como se lo decía hace un momento. O sea, lo que trata de hacer es una crítica moral a los estándares que se tienen de esta época, pues trata de ser repulsión a todos aquellos abusos que están pasando. Entonces, lo podemos ver dentro de esta obra, pues como se va dando, ¿verdad? Luego tenemos la programática o acrítica. Dice que en esa programática no predica la moral, sino que la desmonta, ¿verdad? La crítica indicativa. El relato funciona como literatura crítica indicativa porque señala mediante materiales narrativos los límites de las instituciones burguesas que reglamentan el eros y la identidad marital. Bueno, dentro de la burguesía siempre en esos tiempos fue algo bastante concerniente de que siempre se tenían bastantes, por decirlo así, ciertos niveles de estatus, ¿verdad? Siempre va a haber, en este entonces era algo bastante meramente moral, o sea, va a haber una sociedad bastante, o los burgueses con un cierto rango, entonces pues ahora pues viene a eso, o sea, a darle de lleno a todas estas cosas que está pasando, tratar de desmontar todo lo que a veces se decía, pero en la práctica pues no era así. La reconstrucción o reconstruccionista o sofisticada, pues dice que es reconstruccionista y sofisticada a la vez, porque reconfigura los materiales del sueño y el deseo dentro de un sistema simbólico literario que devuelve al lector una comprensión más compleja de la vida psíquica e institucional moderna. Y bueno, ya pues para ir finalizando, pues tenemos dentro de las conclusiones, en primer lugar, la obra opera como una máquina literaria de desenmascaramiento a través de este escritor, aprovechando la formación médica, psiquiátrica, no se limita a describir la psique de sus personajes, sino que utiliza el sueño y el eros como materiales culturales y corporales para desmontar los mecanismos de la moral burguesa vienesa. La trama no es solo un conflicto conyugal entre Fridolin y Albertina, sino la pugna entre la racionalidad aparente que sostienen las instituciones sociales, el matrimonio, la profesión médica, los códigos de honor, etcétera, etcétera, la fuerza material del deseo que irrumpe como una realidad corpórea
imposible de subliminar, implementa la fiesta, la mansión, los rituales, todo lo que tiene que ver dentro de la obra. Y en segundo término tenemos el análisis que confirma que la literatura, en este caso concreto, cumple la función nociológica. Un relato soñador no representa una psicología, sino que construye un sistema de relaciones que el lector debe interpretar, ¿verdad? O sea, en este caso, pues el lector tiene que irle dando forma a todo esto, tiene que ir descubriendo todos los juegos que se van a ir enfrentando. Entonces, pues es una obra bastante buena que se le ha aplicado todo este trabajo y pues eh, sin más que decir, pues esperamos haber abarcado los puntos más importantes y pues por su atención prestada, muchísimas gracias.